Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Sala de Maestros. Me da muchísimo gusto saludarles. Ya saben que cada quincena traemos nuevo contenido para platicar con ustedes y sobre todo conocer todo lo que está sucediendo allá afuera, porque este programa se ha convertido en eso, una ventana para conocer cómo estamos trabajando, qué es lo que hemos hecho y qué nos falta por hacer. Y bueno, pues sin más preámbulo, ya saben que el dicho de este programa es que para hablar de nosotros no existe mejor persona que nosotros mismos. Entonces, déjenme presentarles al maestro Alan. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues aquí andamos, mira. Por fin se nos hizo. Oye, sí, ya tenemos un ratito malabareando este capítulo y no se había podido dar, pero muchísimas gracias que nos diste el espacio, porque sabemos que hay muchas cosas que hacer, pero que nos hayas dado este ratito perfecto para nosotros, oye. No, pues al contrario, gracias a ti, pues a tu equipo. Y aquí estamos para lo que necesiten. Perfecto. Bueno, iniciando por el principio de todo, platícanos quién es el maestro Alan, en qué área labora, dónde está laborando ahorita. Platícanos un poco para poner en contexto a todos los maestros que nos escuchan. Bueno, pues mira, el profe Alan, como me dicen luego, profe. Pues mira, yo soy profe de educación física. Pues traigo la línea de la docencia desde hace ya algunos años. Actualmente, pues estamos laborando en la Ciudad de México. Yo inicié en el estado de Morelos, pero bueno, por algunas circunstancias, pues tuve que moverme a la ciudad. Ahorita estamos en el nivel de educación especial, estamos en CAM específicamente, entonces, pues ahí andamos haciendo, pues, la práctica docente, ¿no? En esa parte me da mucha curiosidad porque dices, bueno, las circunstancias de la vida así son, ¿no? Uno hace planes y a veces terminan siendo hacia otros, ¿no? Me decías que estabas en Morelos y que de ahí ya caminaste hacia la Ciudad de México. ¿Por qué elegiste la docencia? Bueno, creo que dicen zapatero a sus zapatos, entonces siempre lo mío fue enseñar. Entonces, creo que la línea de la docencia fue lo mejor que pude haber elegido. Hasta ahora creo que lo hago muy bien. No me considero el mejor maestro, pero me considero como un referente dentro de la educación especial, específicamente en educación física. Con mis compañeros, pues creo que ha sido como un punto importante de todo ese grupo de educación física. Entonces, creo que la línea de la docencia, específicamente en educación física, ha sido como un gusto que me estoy dando, ¿no? La verdad, me gusta lo que hago, amo mi profesión, que es educación física, y en educación especial, pues estoy más que a gusto. Y en esa parte me da mucha curiosidad porque platicando con algunos compañeros ya en el programa, hemos como hecho esa conversación que a veces a nivel preescolar y a educación especial hay algo con ellos que atemoriza un poco el llegar ahí porque si bien sabemos, ya tenemos un rato de conocernos y sabemos que cuando estás en la uni, sí hay materias que te preparan como para esta parte, pero no te dan la especialidad para poder llegar. En tu caso, ¿cómo fue elegir este nivel? ¿Fue porque esas fueron las circunstancias de trabajo? ¿Y cómo fue esa parte de irlo adaptando a lo que ya sabes, a volverte especialista en el área? Ay, muy buena pregunta. Fíjate que esa pregunta siempre me la hacen y siempre les contesto, pues, que me aventaron así al ruedo. O sea, creo que ya por el simple hecho de decir educación especial es un terreno muy complicado, pero es un terreno que debes de tomar con mucha responsabilidad. Y en educación física aún más, porque, bueno, a final de cuentas somos los agentes de cambio en la parte de educación. Entonces, pues el estar con alumnos que tienen alguna condición le pone un plus, ¿no? Entonces, cuando a mí me aventaban al ruedo, digo yo, pues sí fue difícil, pero la verdad aprendí muy rápido, me gustó, porque creo que me recibieron, me cobijaron muy bien en el sentido de que se me hizo muy sencillo, como que me cayó en blandito. La verdad fue, pues me dijeron, ¿quieres educación especial? Yo dije, no sé, pero voy. O sea, fue algo que me llegó a la oportunidad y la verdad yo las oportunidades las tomo porque no me gusta vivir en el que hubiera pasado. Entonces,
ahorita no me arrepiento de haber tomado esto. Y efectivamente, o sea, cuando vas a la universidad, en específico nosotros en nuestra carrera, nos enseñan pues fútbol, nos enseñan la didáctica, nos enseñan la parte pedagógica, pero no te enseñan específicamente cómo vas a tratar en el ámbito ya, en el contexto real, a un alumno y sobre todo con una condición de discapacidad, ¿no? O sea, estamos hablando de alumnos especiales, no te dicen lo vas a hacer así, así vas a planear, no te dicen, eso lo vas aprendiendo sobre la marcha, pero creo que es la mejor forma de hacerlo. Ya sobre el camino, pues tú vas buscando tus estrategias y afortunadamente yo he sabido hacerla, he aprendido de muchos otros compañeros que llevan ya 25 años, entonces creo que he tenido como buenos maestros también. Decías esta parte de como encontrar un equipo que te cobije y a veces eso hace, aminora el shock de llegar a una escuela nueva. ¿Cómo fue ingresar a tu primer camp? ¿Cómo fue, dónde estabas? ¿Cómo fue el nivel? ¿Cómo te recibieron? ¿Con qué fue con lo que te topaste? Mira, en mi primer camp ingresé en el 2015, si no me equivoco, y estaba en un camp, la verdad me tocó en un camp rural y fue como de, pues, algo muy nuevo para mí porque era un contexto totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, las circunstancias que hay dentro y todos los elementos que engloban un camp son distintos, pero ya un camp rural es todavía más difícil, es más complicado el que tú te desenvuelvas, ¿no? Entonces, en ese momento cuando yo ingresé ahí sí fue como, híjole, como que cuando no sabes inglés y te vas a Estados Unidos. Yo lo vi así de ese modo, o sea, te, te metes en un mundo nuevo, pero creo que ese camp, la verdad, hasta la fecha estoy muy agradecido con ellos porque ellos fueron como el parteaguas de lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Con ellos estuve pues 2015, apenas 2022, ya salí de ahí, entonces, pues la verdad muy bien todo con ellos. Cuando ingresas, bueno, nos fuimos mucho en el tiempo y ya estábamos platicando del camp, pero platícame esta parte de cómo fue elegir, porque si bien dices, bueno, yo sabía que quería la docencia, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿cómo supiste o cómo te diste cuenta que querías docencia y sobre todo en esta parte de educación física, ¿no? Porque a veces hemos escuchado como compañeros que nos terminan diciendo, bueno, yo elegí educación física, pero era un enfoque distinto, o sea, no sabía, pero yo siento, yo percibo que en tu caso sí sabías hacia lo que iba el área de educación física, ¿no? ¿Cómo fue elegir carrera y cómo fue tu proceso en la carrera? Sí, mira, por ejemplo, yo cuando, pues, obviamente cuando estás en la prepa entras a esta materia de vocación, ¿no? O la vocacional, ¿no? Sí, yo era como, pues me gustan los deportes, me gusta todo lo que tiene que ver con motricidad, con movimientos, con toda esta parte. No me había puesto a pensar en la parte pedagógica, o sea, pero yo decía, bueno, traigo como la línea de que voy a lo deportivo y esto. Por eso me enfoqué mucho en querer buscar la carrera de educación física. Sí, a lo mejor ya cuando estás ahí dices, ay, no nada más es que vas a entrar a jugar fútbol. También pues son otras cosas, te enseñan a planear, ¿no? O sea, te enseñan a cómo te vas a involucrar dentro del contexto ya escolar, no nada más de voy a ir y les voy a aventar el balón a los, a los alumnos y ya, ¿no? Ya aprendieron a jugar fútbol, ahora vamos con básquetbol. No, mi proceso ya dentro de él fue, la verdad, al principio muy chistoso porque, pues yo dije, "Ay, educación física porque no lleva matemáticas, pero toma, el primer semestre estadística y pues no me quedaba de otra, pues que bueno, pues ya estoy acá, pasamos eso y dije, "Pues, ya viene lo bueno, pero no, seguía la parte planear". Entonces, como que mi proceso fue ir aprendiendo, pero dentro de lo mismo le fui agarrando muchísimo amor, porque empecé a conocer cosas que yo no conocía desde afuera y que ya estando dentro de la carrera dices, ah, pues qué padre, o sea, no nada más el pacifista es moverte, no nada más es el deporte, o sea, son otras cosas, ¿no? Entonces, creo que la carrera que elegí, pues hasta ahorita es lo que me ha llevado a estar muy contento en lo que hago.
Decías que en esta parte de cuando egresas, llegas por azares del destino a Ciudad de México y de ahí a un camp rural. Y sí suena aún todavía más, con mucho más retos. ¿Cuáles fueron los que te encontraste así de inicio que dijiste, bueno, esto es lo que no esperaba? O sea, ¿tenías como alguna idea de cómo funcionaba un camp o algo parecido? No tenía ni la más remota idea. O sea, te estoy hablando de que llegué como con los ojos vendados. Me dijeron, sorpresa, estás en un camp, así es el camp. Y luego para mi buena o mala suerte, no sé cómo verlo de ese modo, era un camp que tenía todos los niveles. Entonces, tenía muchísimos alumnos, tenía casi 300 alumnos, entonces eran, pues estaban como multiplicados, yo veía como 10,000, entonces era impresionante, ¿no? Y no nada más eso, o sea, estaba en ese y al poco ratito estuve en otro, o sea, simultáneamente estuve en dos. Entonces fue como doble impacto para mí porque todavía no asimilaba el hecho de que ya había ingresado a uno y me dijeron, ¿te vas a este también? ¿Lo tomas o lo dejas? Dije, pues lo tomo. Y el otro estaba todavía, pues me hacía muchísimo tiempo para llegar, o sea, era todo como que eran muchos factores que influían en el hecho de no nada más de estar acá, sino, ay, voy a llegar acá, tengo que moverme a tal hora, tengo que hacer esto, o sea, son muchas cuestiones que si dices, el CAM te involucra en cierto grado de dificultad y de responsabilidad, porque no nada más vas a llegar y dar clase sencilla, o sea, tienes que planearte para hacer muchas otras actividades, ¿no? Para poner como en contexto esta parte de, hay muchas personas que al igual que yo me declaro como ignorante de cómo es el funcionamiento. Platícanos un poquito de cómo es la estructura de un camp, cómo funciona, qué podemos encontrar. Sabemos que son niños con neurodiversidad o diversidad funcional. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en un camp? Sí, mira, la estructura realmente pues es igual a la de cualquier centro de trabajo. O sea, no tiene algo diferente. La diferencia es la diversidad de los alumnos. O sea, por ser un centro de atención múltiple, hay alumnos con múltiples discapacidades. Entonces te puedes encontrar niños autistas, Down, niños débiles visuales, neuromotores en un mismo grupo. Entonces es un trabajo, pues, digamos, de plurifunción porque le enseñas a uno que tiene que aprender a caminar bien y le tienes que enseñar a uno para desarrollar el oído que porque no ve. Entonces, ese es más, yo creo que el contexto de cómo funciona un campo. El hecho de las especialidades que tienen los docentes para poder llevar a cabo su práctica, ¿no? O sea, porque realmente los directivos son los mismos, la estructura directiva es la misma, la plantilla en cuanto a, pues, la base es lo mismo, nada más que sí, obviamente hay maestros especialistas que se enfocan en ciertas particularidades, ¿no? Y en específico, por ejemplo, en tu área, ahorita que me decías esto, o sea, no están divididos como por necesidades específicas. ¿Cómo es que hacen como la categorización para saber en qué grado o en qué grupo? Porque me decías que tenía todos los niveles. O sea, ¿cómo sé en qué nivel entra este pequeño? Y en tu caso, ¿cómo preparabas una clase para alguien que tiene que desarrollar el oído y alguien que tiene problemas motrices? Bueno, la categorización que hacen ahí para poder incluir a los alumnos en todos los grupos, pues obviamente es un diagnóstico y eso ya lo hace pues pues todo el equipo que está en el CAM, ¿no? A mí en específico como educación física lo que me toca es hacer un diagnóstico motriz, cognitivo, entre otras cosas. Entonces, pues las edades prácticamente son similares, nada más que pues ahí la diferencia es que pues tienes que visualizar o previsualizar si el niño ha tenido escolaridad. Ok. Entonces, pues para que tenga el acceso, pues si ya tuvo escolaridad anteriormente, ya lo van como clasificando en grupos en donde ya pertenece digamos, por su edad, su año, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ya la clasificación por condición, ahí no los clasifican por sordos, por débiles visuales, no, están todos involucrados en un mismo grupo.
¿Cómo es atender un grupo con tanta diversidad? La verdad, es muy padre. Te lo digo abiertamente y te lo digo honestamente, es muy padre. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una característica distinta que te hace no caer como en esa rutina. O sea, tienes que estar bien pilas con ellos. La verdad está muy padre, está muy bonito, pero también es un trabajo muy maratónico porque tienes que planear para 22 alumnos, que es en un grupo máximo, 22 alumnos, específicamente para cada uno tienes que hacer una actividad. O sea, estás hablando de que tienes que hacer 22 planeaciones en una para que todos sean incluidos en tu clase. Decías esta parte al inicio que, bueno, llegas sin conocer el 100%, pero ya has avanzado bastante en esto y se nota en la seguridad con la que te desenvuelves en cuanto a tu área. ¿Cómo fue que empezaste a especializarte, a prepararte? ¿Hacia dónde te acercaste? ¿Qué bibliografías? ¿Cómo fue esta parte de decir, bueno, ok, pues tienes que volver a reaprender? Porque yo siento, yo tengo como esa percepción, lo digo abiertamente, es percepción mía, pues sí sales con algunas nociones, pero realmente la universidad está hecha como para la escuela regular, ¿no? O sea, tendría que haber una especialidad. En el caso del área de educación física, no sé, tendría que ser aún mucho más específico en esta parte y sobre todo preguntar, ¿no? O sea, ya debería de, bueno, entran otras muchas situaciones, pero ¿cómo fue para ti empezar a especializarte en el área? Sí, bueno, cuando yo entré, afortunadamente me tocaron como muchos cursos. La verdad me preguntaban, ¿quieres ir al curso? Sí. ¿Quieres ir? Sí, sí, sí. O sea, yo nos tomaba todos. ¿Por qué? Porque pues tenía efectivamente que volver a reaprender. Entonces, si yo decía no, pues yo creo que ahorita no sé qué hubiera sido de mí si yo no me hubiera especializado o no me hubiera involucrado en querer aprender algo nuevo. Sí tomaba cursos, algunas otras cosas, la verdad me metía mucho en platicar con mis compañeros que ya llevaban muchos años. Aprendí también de la práctica, aprendí en el día a día. La verdad, creo que lo que más me ha servido es aprender el día a día, porque todos los días es un día nuevo y es un día bien diferente al anterior. O sea, a lo mejor hoy trabajaste, pero excelente con ellos, pero mañana a lo mejor uno ya va de mal humor y tu grupo y tu clase ya no se va a llevar al 100. Entonces, sobre eso vas aprendiendo, ya vas identificando como factores que pueden influir en tu práctica, ¿no? Entonces, en tus clases, dices, si este viene enojado, ya sé cómo llegarle para que mi clase fluya, ya sé cómo hacerlo, o sea, te vas buscando estrategias, eso la verdad lo aprendí sobre la marcha. Y también, obviamente, pues sí me documenté bastante, sobre todo estos programas, el plan y programas me ha servido bastante entre otros. Bueno, tú también estás en Ciudad de México, entonces a nosotros en la Ciudad de México, pues realmente sí nos llega mucho material. Entonces yo, todos los materiales que nos mandaban, yo lo leía, luego me dicen, ay, tú ni lees, sí, leo, ¿verdad? De verdad que sí leo. Luego piensa que educación física no lee, pero sí leemos, más porque aquí no nos podemos tomar como la libertad de decir, hoy no quiero saber nada, hoy voy a hacer lo que yo quiera. No, o sea, necesitas un fundamento para llevar a cabo tu clase, ¿no? ¿Cómo percibes esta parte de cómo te ven las personas? Si ya bien sabemos que hay como ciertos tabúes en el área de educación física contra los que vamos como intentando desmitificar, y ahora esta parte en específico del camp, ¿cómo es para ti? ¿Cómo lo perciben las personas? ¿Qué es como lo más común que escuchas? Y en contraste a lo que realmente es tu trabajo. Sí, la verdad, como que hay muchos, efectivamente, muchas, o sea, es que la educación física viene ya como cargando como esta irresponsabilidad de en sí, ya como de la educación física, ¿no? O sea, educación física, pues el que le está abierta el balón, el que no trabaja, el que llega tarde, o sea, como que se meten en ese papel de educación física, pues es una materia que realmente no aporta, pero no, al contrario, afortunadamente, creo que ya se ha ido cambiando esta parte de educación física, no nada más es jugar fútbol,
Educación física no nada más es zumba, o sea, educación física tiene otras cuestiones pedagógicas muy importantes. Yo ahorita te puedo decir que las personas me ven ya como, me voy a acercar al profe Alan para que me explique tal cosa porque él tiene la expertise en educación física. No nada más es el profe de educación física o con el profe de educación física. Ve por material con el profe de educación física que nos ayude a mejorar el profe de educación física. No nada más es esa parte, es decir, a ver, el profe de educación física va a aportar en los consejos técnicos, en algunas otras cuestiones que anteriormente decían, pues no tiene razón de ser que el profe de educación física esté, ¿no? Pero ahora ya no es así. La verdad, ha habido muchos actores de educación física que se han involucrado positivamente para que esto cambie, ¿no? En esta parte me llama mucho la atención porque ¿de qué manera es que has como intentado cambiar esta parte? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que tú involucras en tu área de trabajo o como las reglas que marcas bien claras como para poder darle pie a que se le dé la importancia al trabajo que está realizando? Siempre hablar bajo fundamentos. O sea, yo no puedo, o sea, o decirte algo que yo no sé. Prefiero decir, sabes que yo no sé y te lo investigo. Porque si yo me voy con falacias, van a decir, no, el profe me dijo esto y no es cierto. O sea, yo me voy bajo los fundamentos, en este caso pedagógicos, técnicos que tenemos como docentes. Sobre eso trabajo, sobre esa línea, para que no crean que la educación física es inventada, ¿no? Nosotros no inventamos, nosotros innovamos, es diferente, ¿no? Esa parte de la educación física es bien importante. ¿Cómo, qué es lo que te has encontrado? Porque mira, por ejemplo, en el área de educación física hemos platicado con muchos colegas y siempre es pues la falta de material, lo que tú dices, ¿no? En la educación física que haga todo menos la parte pedagógica. ¿Cómo es el funcionamiento en un camp? ¿Con qué te has encontrado? A mí me parecería que es menos marcado, porque sí lo veo aún mucho más necesaria el área motriz para ayudar al desarrollo óptimo de un niño en estas condiciones. Sin embargo, pues dice por ahí el dicho, en todos los lugares siempre hay situaciones. ¿Con qué es con lo que tú te has topado? Que es pues como donde has tenido, el área que has tenido que empezar a luchar para poder sacar ese trabajo. Mira, tocaste ahí algún punto bien importante. La verdad, el material, nunca he batallado con la cuestión del material. Yo, o sea, no sé si en todos los camps, no puedo hablar por todos, pero afortunadamente en los que yo he estado, la verdad, el material es muy vasto. Los directivos que he tenido, directores en específico, la verdad, he tenido muy buena relación con ellos y sí me preguntan, profe, ¿qué necesitas? Profe, ¿necesitas esto? ¿O va a llegar tal apoyo? ¿Necesitas material para llevar tus clases? Entonces creo que yo me he encontrado con esa oportunidad y esa facilidad de que me digan, ¿qué necesitas? Sin necesidad de que yo diga, maestra, necesito que me compre esto o necesito este material porque no puedo llevar mis clases bien porque me hacen falta esto. Entonces, creo que hasta ahorita la única como barrera que me he encontrado es el hecho de que mis compañeros que no son del área, de cierto modo como que no son corresponsables, ¿no? O sea, me dicen, pues el profe estaba en su clase, pues el profe que se haga bolas. Entonces creo que esa parte de esa corresponsabilidad y ese apoyo que necesitamos con maestros de educación física por parte de los docentes del grupo, sí he tenido como ahí algunas situaciones en las que yo me he visto rebasado y no por mi práctica, sino porque sí han sido como ciertamente irresponsables en el decir, pues el profe estaba en su clase, él termina su clase y ya yo me involucro. Entonces, es esa parte, porque en la parte de material no he tenido ningún conflicto. La verdad, con mis directivos me la he llevado muy relajado. No he tenido necesidad de salir de pleito con nadie. Entonces, he trabajado bien, creo. Entonces, y es esta parte del decir, estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien y por eso creo que me ha funcionado el no tener que preguntar qué tengo que hacer o si puedo hacer, ¿no? Sí, esta parte es bien importante que la tocas y para todos los que nos están escuchando que son del área de educación física y en específico creo que es un mensaje importante lo que acabas de dar sobre todo para los maestros de grupo.
la corresponsabilidad de dónde te encuentras y lo que estás haciendo. Eso sí es bien importante porque, bueno, nosotros lo sabemos en el área de la Ciudad de México, en la guía operativa lo marca específicamente para todo aquel maestro que esté dando clases y que no lo sepa, pues que sirva este capítulo con el profe Alan para que se empiecen a enterar que en tu horario de educación física no es el momento para tomar café, no es el momento para calificar cuadernos, no es ninguna de estas áreas. En específico, el maestro tiene que estar ahí. El docente de grupo tiene que estar todo el tiempo presente contigo porque si sucede algo, pues empieza como el deslinde de responsabilidades. O sea, el docente de grupo no termina su trabajo cuando nosotros tomamos el grupo. Entonces, sí es importante, maestro de grupo, que nos estás escuchando, que sepas esta parte y sobre todo hablándolo en el área en específico con fundamentos propios, que estos existen según cada estado, ¿eh? En el Estado de México, Ciudad de México, en cualquier estado que estés, estamos regidos bajo lineamientos y en esta parte sí concuerdo mucho contigo porque incluso pasa conmigo en mi primaria, ¿no? Yo la verdad soy un poco menos tolerante en ese sentido y yo sí tengo mi bitácora del maestro, me los entregó a tal hora, no estuvo presente frente a la clase y se fue y no estuvo ahí conmigo porque pues sí es importante entender dónde empieza tu trabajo y dónde termina, ¿no? O sea, también nosotros como docentes de educación física, pues sí tienes que exigir esta parte. Alan, sabemos que no nada más has estado como frente a grupo, sino ahora te encargas de un grado más todavía de una atención en CAM que se trata de coordinarlos. ¿Cómo fue ese proceso para ti y cómo ha sido, porque lo platicábamos fuera de cámara en algún momento, sencillo no es, ¿no? O sea, sencillo no ha sido y es otra vez esta parte que me gusta mucho de ti de, ok, se dio la oportunidad, lo voy a tomar. Sí, o sea, esta parte ya es como una etapa en la que ahorita estoy pasando, pues, en una parte de mi vida. La verdad, es una oportunidad que se me presentó. Fue un momento muy chistoso, digo yo, y muy, muy adecuado porque, pues, un día yo llego a mi camp, digo, quiero platicarles desde un principio para que me entiendan el por qué les digo que es chistoso. Llegué a mi camp y nosotros en educación especial no tenemos supervisores de educación física. Entonces llegó mi supervisora de camp y me dijo, oye, Alan, mira, me dijo la coordinadora regional, o sea que yo estoy en la coordinación número 4, eh, que quiénes eran mis peores elementos y dije que tú, y dije, bueno, pues si tú me consideras como un mal elemento para el camp, adelante, ¿no? Ah, no, no es cierto, o sea, te estoy diciendo esa sarcástica. Dije, ah, ok, entonces sí soy bueno o no soy bueno. Y dijo, eres excelente, así, con esas palabras, ¿no? Y dije, ok, pero ¿de qué se trata? Y me dijo, reúnete con ella y después platicamos. Entonces, ya cuando yo me reúno con mi coordinadora, me dice, pues te vamos a promover. O sea, te vamos a promover como supervisor. Nosotros en educación especial no tenemos supervisores. Eh, tenemos supervisores nada más de CAM o de supervisores de zona que son generales. Entonces, dice, necesitamos un supervisor de educación física porque necesitamos que coordines a tus compañeros. Entonces, yo la verdad, siéndote honesto, dije, ¿cómo me van a ver mis compañeros ahora, no? Sí te entra como esta, ay, ¿cómo decirlo? Como esa cosquillita de decir, sí quiero, pero también te pones a ver el panorama de, o sea, te voy a meter, me voy a echar mucha gente encima, porque van a decir, ¿cómo él? ¿Y por qué él? Dije, bueno, o sea, es una como situación de decir, creo que algo hice bien para que me estuvieran tomando en cuenta entre tantos profes que hacen lo mismo que yo, ¿no? O sea, dije, ¿por qué no tomar esa oportunidad? Ahora estoy en esta área, en esta, pues digamos, en esta categoría. Soy como supervisor, entonces creo que ha sido una oportunidad que tomé muy, pues muy avante, pero sí he tenido mis tropiezos, no te voy a mentir. ¿Por qué? Porque también fue algo nuevo. Yo estaba acostumbrado a estar en el patio. Educación física en el patio. O sea, yo se lo recuerdo a cada momento a mi coordinadora. Mi patio y mi patio. Dice, olvídate de tu patio. Ya no tienes patio. Tú estás encargado ahorita de esto. Entonces, creo que ha sido como una carga importante, pero hasta ahorita bien, o sea, creo que ha sido algo
nuevo, pero que ya ha valido la pena tomar, la verdad. Ahora que estás en esa posición y que te toca coordinar a los maestros, ¿qué, qué tanto encuentras la apertura del trabajo, la negativa de decir, no, yo, más allá todo lo que implica, ¿no? Porque a veces dice que para entender a los maestros hay que ponerse un poco en el contexto en el que lo están viviendo y sabemos que cuando a veces no hay apoyo, sí te vuelves un poco rebelde en ese sentido, de decir, yo no quiero participar en nada, yo no quiero ir a nada porque he tenido malas experiencias, me han dejado abandonado, o sea, y hay otros que de plano no, o sea, no podemos mentir y tapar el sol con un dedo. Hay quien está en la cómoda de saber que, pues no puede dar, no da más allá de lo que necesita porque realmente es algo importante. ¿Qué tanto te has encontrado con tus maestros en esta parte de la participación en las actividades? Sí, pues hay de todo, o sea, es muy diverso. La verdad hay muchos profes que sí son muy cooperativos, o sea, son bastante abiertos a que tú les digas, necesitamos hacer esto y lo hacen. Pero hay otros profes que son bastante cerrados, o sea, hay de todo, pero para eso, pues, creo que necesitas buscar, pues, tus estrategias. Necesitas ser empático con ellos porque también no es fácil. Uno ya estuvo en ese lado y ahorita que estás de este lado, sí te das cuenta que hay muchas cuestiones que te cuestan trabajo asimilar, que te dicen, tenemos que ir y tienes que ir, o sea, no te estoy preguntando. Obviamente, pues sí es llegar a acuerdos, pero sí es complicado manejar un grupo grande de profes que todos tienen pensamientos totalmente distintos. Va a haber quien te diga, sí, profe, yo te apoyo al 100, y va a haber quien te diga, yo no quiero, y a ver, oblígame, o sea, hay de todo. Pero para eso, pues, estás aquí, o sea, yo creo que lo importante de esto es buscar la manera de mediar las cosas para que todos participen. Ahorita coordinarlos a ellos ha sido muy, no difícil, pero ha sido como de mucha labor, porque como te decía hace ratito, no va a ser fácil para ellos asimilar cómo el profe que tiene menos años que yo de servicio ya está de supervisor. O sea, yo no, realmente yo no me veo menos experto que ellos, ni creo que sepa menos o más que ellos. Simplemente pues, yo voy tomando las oportunidades y aquí estamos. Aprovechando que eres como especialista del área, ahorita recordé de las notitas que tenemos por ahí. Sabemos que hace unos años se dio la oportunidad que todos estos niños que tienen alguna diversidad funcional o neurológica se integraran en una escuela, ¿cómo decirlo?, regular, ¿no? O que se pudieran integrar en un camp. Trabajando tú en específico dentro de un camp, ¿qué tanto es recomendable? Porque hay como muchas posturas, hay quien dice, bueno, en la escuela regular es la vida real, ¿no? El niño va a vivir la vida real de lo que se va a enfrentar afuera y en un camp no es así, ¿no? Porque hay, como tú lo dices, está el especialista que trata. Sin embargo, yo considero que sí es importante que estos pequeños toquen un camp porque están los especialistas del área, ¿no? Está incluso la didáctica que tú trabajas es muy distinta a la que pudiéramos trabajar algún maestro de grupo regular. ¿Tú consideras que sí es importante realmente que estos pequeños vayan a camp o que se integren en una regular? Mira, lo ideal es que se integren donde tengan la oportunidad. O sea, el estar en el camp, yo lo veo como un privilegio. Más allá de decir, como muchas personas lo pueden decir, a lo mejor va a camp como diciendo, pues es una escuela independiente, es una escuela donde no les enseñan, donde nada más los vean. Yo creo que estar en un camp para ellos es un privilegio y es, a final de cuentas, es su derecho. Es el derecho a la educación y creo que estar en el camp sí los pueden llenar y los pueden nutrir en cuanto a aprendizajes, porque efectivamente hay maestras especialistas de muchas áreas. Está en el área visual, en el área de comunicación, lenguaje, o sea, hay de muchas áreas. Entonces, creo que sí les puede aportar un poco más que estar en una regular, más sin embargo, eh, creo que el enfoque de inclusión que se maneja, pues trata de esto, ¿no? O sea, si tú tienes la oportunidad de ingresar a una regular y que una maestra especialista de UDEI te pueda llevar de la mano y enseñarte y llevarte en la práctica a esto, de poder aprender lo que se aprende en un
CAM y a la par, a lo mejor, de un niño que no tiene alguna condición de discapacidad, pues yo creo que es enriquecedor, ¿no? Entonces, pues estar en CAM y estar en regular, pero siempre y cuando estés canalizado en DAY, creo que cualquiera de las dos están muy bien nutridas. Perfecto. En esta parte del trabajo en el patio, del trabajo en el área, mm, ¿qué podrías tú darnos como, pues no quiero decirlo tips, porque creo que eso realmente es labor de cada uno de nosotros documentarnos, ¿no? O sea, vivimos en la inmediatez lo platicaba con una persona el otro día y decíamos, bueno, eh, los canales, los programas que ahora tienen muchas funciones o muchas vistas son aquellos que te dicen, aquí está cómo debes de hacer el nuevo programa, la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque no quieres leer, porque quieres que ya todo te lo den cortado y listo para cocinar. Y sabemos que no es así, pero siendo tu especialista del área para los compañeros de educación física que nos escuchan y que se topan con su primer pequeño, que puede ser un síndrome de Down, pudiera ser algo motor. ¿Cómo es este trabajo de inclusión para ti? ¿Cómo debe de hacerse? Mira, yo creo que cada profe tiene sus métodos, tiene su metodología y formas de enseñanza. Aquí es lo que tú puedes tomar y creas que es mejor para llevarlo en la práctica. A todos no les voy a, yo no tengo el santo grial de decirles, tengan, esta es la forma correcta de planear ni de llevar a cabo su clase con un alumno con una condición. O sea, realmente creo que cada alumno tiene sus particularidades y yo creo que lo importante aquí siempre es partir de un diagnóstico. Tu diagnóstico va a ser bien importante para que tú digas, estas son las necesidades de mi alumno y esto es lo que le tengo que enseñar. Y esto es lo que él se puede llevar para que logre esos aprendizajes. No hay como una varita mágica de decir, ya le voy a enseñar esto y lo va a aprender al 100%. No, o sea, creo que aparte depende mucho del contexto de la escuela, el contexto familiar, social, engloban muchas cuestiones, ¿no? Entonces, son situaciones distintas que tú tienes que identificar y a partir de ahí pues vas a planear. Nosotros trabajamos bajo ajustes razonables y actividades transversales, etcétera, etcétera, que también lo trabajan en regular. Entonces, creo que ahí la diferencia es que pues a lo mejor tú trabajas para el que se atrasa en una cuestión y nosotros trabajamos para el que no tiene la habilidad o la capacidad para apropiarse de un aprendizaje, ¿no? ¿Cómo interviene educación física en esta parte de integrar a estos niños a la sociedad? ¿Cómo es el proceso, pero desde tu perspectiva de educación física? ¿Qué es lo que trabajas para poderles dar a ellos según corresponde el perfil de egreso? Y si lo tienes así como, a lo mejor espero no agarrarte en curva, pero si lo tienes, platicarnos cómo es, o sea, con qué saberes tiene que saber salir este pequeño para enfrentarse a la vida. Sí, que justamente mira, es un punto bien importante porque el perfil de egreso de alguna manera le queda un poquito grande a educación especial. Nosotros sabemos que un alumno en educación especial no va a tener como el mismo desenvolvimiento que un alumno regular. Obviamente no estamos diciendo que no aprenda, pero sí es distinto y es complicado que logre al 100% el perfil de egreso. Más sin embargo, pues esos perfiles de egreso son como la pauta que rige el hecho de qué le vas a enseñar al alumno para que pueda desenvolverse en la sociedad, para que tenga herramientas para la vida y pueda llevar a cabo, en este caso, por ejemplo, nosotros que tenemos nivel de capacitación laboral, cómo se va a desenvolver en este ámbito laboral, cómo va a ser su vida fuera del camp, ¿no? No nada más es, ya está en el camp, sale del camp y se va a su casa, ¿no? Estamos viendo y previendo que el alumno pueda integrarse en un contexto laboral de manera exitosa, ¿no? ¿Qué es la capacitación para el trabajo en camp? Mira, en el camp, por ejemplo, es capacitación laboral. Hay diferentes talleres
tenemos serigrafía, fabricación de muebles de madera y estructuras metálicas, panadería y repostería, atención a comensales, eh, eh, hay corte y confección, etcétera, etcétera. Hay diferentes talleres que a ellos los puede integrar a este contexto laboral que te comentaba. Les facilita la idea de decir, voy a salir y voy a buscar trabajo. O les dice, porque hacen sus prácticas laborales en empresas como Sambors, hacen como en algunos restaurantes, pues de 5 estrellas. Entonces, tienen la oportunidad de vivir esa experiencia y decir, tengo la expectativa y también los padres de familia de decir, mi hijo puede entrar en ese ámbito laboral, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, escuchaba muchas cosas y pues bueno, siendo compañeros del área, sí veo cómo puedes incidir tú en todas ellas, pero probablemente ante los ojos no expertos de alguien que no se dedica a esto, pues no vea cómo el maestro de educación física le puede ayudar para un pequeño para que se integre en el área de panadería de corte. ¿Cómo es desde tu perspectiva de educación física el trabajo para ayudarles a vincularse en estas áreas? Sí, mira, yo creo que jugamos un papel bien importante. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene lateralidad no va a saber trazar, no sabe escribir, no aprende a escribir rápido. O sea, hay muchas cuestiones que educación física toca y que dices, wow, o sea, es algo muy sencillo cuando ya lo están haciendo, pero el proceso es un proceso muy, muy complicado para ellos, ¿no? Entonces, esa parte de la lateralidad, de la educación espacial, para que ellos en el área, por ejemplo, ya de panadería, sepan cómo van a colocar los panes, cómo tienen que meter los moldes, el proceso de realizar una receta en la parte del corte y confección para hacer los trazos es bien importante. O sea, jugamos ese papel de enseñarle estas partes de los aspectos motrices básicos, ¿no? De la coordinación, de lateralidad, educación espacial. O sea, esas partes son lo que hacen que los alumnos lleven a cabo bien su labor dentro de esos talleres. En esta parte me gustaría preguntarte porque sé que eres papá y yo lo he escuchado, no tengo la oportunidad de vivirlo, pero sé que te cambia y te vuelve un poco más sensible a algunas situaciones cuando vives con los niños. Y ahora tratándose de un camp, sabemos que si ya bien difícil algunos pequeños lo tienen, todavía es más difícil cuando a veces no comprenden el mundo que les rodea. ¿Cómo le haces para no llevarte todas esas emociones? ¿Cómo te mantienes estable? Porque al principio, pues yo lo veo así, ¿no? Digo, bueno, por lo menos yo estando solo en grupo, pues por lo menos me encierro en mi bodega, lloro y hasta que se me baje ya salgo y lo entiendo. Pero ahora tú estás al frente de otros maestros que te toca escucharlos y que no están buscando que llores con ellos, sino que les ayudes a darles soluciones. ¿Cómo no te llevas esa carga emocional? Creo que aprendes, o sea, aprendes a analizarlo, aprendes a poder orientarte. Los profes que están buscando tu acompañamiento se lleven esa parte de decir, de esta forma puedo yo hacer las cosas bien. Entonces, yo sí no te voy a negar que es difícil porque a final de cuentas hay muchas situaciones dentro de un camp, sobre todo para los alumnos que sí te llegan, que sí te pegan y sí te tocan las fibras más sensibles y dices, qué feo que esté pasando por esto, qué contexto tan difícil tienen en su vida. Entonces, vas aprendiendo de muchas cuestiones y yo creo que te vas como familiarizando tanto que ya llega el momento en el que dices, no, mejor en lugar de, pues dices tú de encerrarte y llorar, lo que haces es, a ver, ven, mira, de este modo podemos hacer las cosas, te puedo apoyar en esto. Hablar con los padres de familia es bien importante también. A veces dicen los profes, a mí no me gusta hablar con los padres de familia porque me ha hecho una soga de pecho. Digo, es que no les vas a enseñar nada. O sea, tú platícales lo que tú ves desde tu perspectiva, lo que tú ves desde tu área, y a lo mejor les puedes ayudar un poquito, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa forma. Por eso ya no me llevo, porque al principio sí me llevaba muchísima carga emocional y pues es conflictivo, ¿no? Ahora ya lo aprendí después de varios años
que pues tienes que canalizar. Sabemos que hace unas semanas, porque lo platicábamos, empiezan los eventos deportivos y cómo poniéndonos en la postura, suponiendo de un maestro que no quiere, que no le gusta, que no tiene la intención, que dice, ¿y a mí para qué me va a servir llevar a mis niños del camp a competir, no? Yo mejor me quedo aquí, me encierro en mi patio, desde la perspectiva de un especialista y sobre todo que algo que te admiro mucho es esta parte del poder de convencimiento, pero no nada más es el hecho de decir, dale, vamos, ¿no? Como estar ahí intentando, sino dar los fundamentos, qué importancia o qué implicaciones positivas tienen este tipo de actividades para un pequeño, no solo en camp, sino en todas las áreas, ¿no? Pero en específico que tú estás ahí para estos pequeños. Sí, es importante para ellos, sobre todo el hecho de decir, wow, voy a competir, porque para ellos es, voy a salir de mi escuela, porque muchos de ellos solamente de su casa al camp y del camp a su casa, entonces el decir, voy a ir a competir al estadio, voy a ir a competir a una pista de atletismo real, no es el patio de mi escuela, para ellos es, wow, o sea, como, no sé, como si vieran el mar, ¿no? Es algo que lo ven así magnífico y creo que eso es como la parte más sobresaliente de todo, ¿eh? El hecho de decir, hacemos las actividades no para que tu maestro te metas en lo engorroso y administrativo de llenar formatos, de poder pedir certificados, no, velo desde el lado de que tu alumno va a ir a convivir, va a socializar, va a aprender, va a tener una experiencia diferente a la que vive en el contexto de la escuela. No nada más es el patio, su salón, el salón, su casa, o sea, velo de este modo, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante importante para ellos el hecho de integrarse a estas actividades. Nosotros, por ejemplo, en las actividades en específico tenemos los Juegos Escolares de Deporte Adaptado, que son GEDA. Esos involucran en específico alumnos de CAM y alumnos de UDEI que están integrados en escuelas regulares. Más sin embargo, ahora se le dio la apertura para que alumnos que no están en UDEI, pero que tienen alguna situación de aprendizaje, etcétera, quieren integrarse a estos juegos, pueden hacerlo sin ningún problema para que vivan esa experiencia, porque a veces nosotros como docentes parecemos muy incluyentes, pero a final de cuentas somos excluyentes porque decimos me llevo al más hábil, me llevo el que me va a sacar 3, 4, 5 medallas, el que me va a ganar un partido de fútbol. Entonces, no lo vemos desde el lado pedagógico, de que va a aprender, va a tener una experiencia y va a conocer otros ámbitos, no nada más de la escuela, ¿no? Y ahora bien, a veces pasa que también lo he escuchado porque hace también unos meses participamos con la escuela en el área de atletismo y nos pasa que a veces también escuchamos a otros maestros decir, pues para ellos es bien fácil, ¿no? Porque nada más coordinan, pero todo el trabajo lo hacemos nosotros, porque nosotros llevamos a los niños, nosotros estamos ahí. Platícanos realmente cómo es llevar a cabo uno de estos eventos desde su estructura, porque sabemos que tú eres el que anda ahí atrás de todo esto. Si bien llegan las convocatorias y todo, pues para que haya personas, pues es tu labor de convencimiento. ¿Cómo es realmente la estructura para que se vea el trabajo y para que tengas, bueno, se dé la oportunidad de escuchar cómo se hace la estructura de un trabajo así? Bueno, mira, realmente es un trabajo en equipo, o sea, no, yo soy digamos, la cabeza de la organización de los eventos, pero hay un equipo detrás de mí que me apoya en muchas situaciones, logística, gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos la parte más técnica de educación física, que es hacer toda esta parte de convocatorias para difundirlas a los servicios. Eh, Hay una gran pues, problemática en el hecho de que cuando les llegan las convocatorias dicen, no, yo no voy a ir porque son muchas actividades. Yo no voy a ir porque yo ni participo en eso. Yo ni tengo alumnos que quieran ir. O sea,
en esa parte sí me involucro yo más porque es la parte de decir, a ver, son convocatorias no para ti, maestro, son convocatorias para tus alumnos, eh, y que toda la organización que se va a llevar a cabo es donde tú te tienes que involucrar con ellos. No nada más es que apareces el día del evento, o sea, hay toda una organización importante durante el proceso de de todos estos juegos escolares, ¿no? Juntas previas, acuerdos, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones que se van previendo para que pues, pueda salir. A final de cuentas, hay muchas cuestiones ya dentro de los eventos que a lo mejor el público en general no lo ve, pero atrás sí decimos, sí, se nos pasó esto, ching, también esto, y nos faltó aquí y allá. Entonces, vamos como viendo ajustes que se tienen que hacer, pero todo es en un equipo. Y si nosotros, por ejemplo, en el área de educación física no trabajamos en equipo, pues a final de cuentas, ¿quién lo va a revisar? Yo no le puedo decir a un maestro de grupo, profe, deja a tus alumnos en tu grupo y vente, ayúdame a organizar. No, necesitamos nosotros de educación física hacer toda esta parte, ¿no? Porque al final de cuentas estamos buscando eso, que educación física sea reconocida porque trabaja en equipo, no porque es el profe que se aísla en su bodega y nada más da su clase y se vuelve a meter. O sea, es todo un involucramiento de esta parte de organización. Platicábamos hace ratito acerca de esta parte del perfil de egreso y me decías que consideras que está un poco ambicioso en perspectiva de lo que puede darse como un CAM. Si tuvieran la oportunidad tú de poder, no sé si aterrizarlo mejor, pero con base en las necesidades, entendemos que cada caso es un caso por escuela, pero viviéndolo desde tu perspectiva, ¿hacia dónde crees que tendría que ir dirigido el trabajo? Creo que hay independientemente de que el perfil de egreso a lo mejor sea demasiado ambicioso, creo que las expectativas de los padres de familia o son están carentes de visión o están sobrevaloradas, ¿no? O sea, creo que ellos mismos se anteponen y se predisponen al decir, mi hijo no lo va a poder hacer, ¿cómo mi hijo va a salir a hacer esto? Entonces, creo que esa parte ha como mermado que el perfil de egreso de los alumnos en CAM sea complicado de llevar a cabo, porque a final de cuentas nosotros estamos haciendo la labor en las aulas, en el patio, en específico nosotros, pero es un trabajo corresponsable también con padres de familia, para que ese perfil de egreso se cumpla, ¿no? En escuela regular, normalmente, y digo nos quejamos porque lo he dicho también y haría mal en no involucrarme, siempre decimos, es que el papá no apoya, ¿no? Y tratándose de un pequeño que probablemente si le preguntas pueda responderte, ¿no? O que no se necesita apoyo para moverse. ¿Qué tan necesario? Sé que es un poco obvia la pregunta, pero ¿qué tan necesario o si tuviera la oportunidad de como pedir este apoyo, qué tanto crees que debiera ser el involucramiento del papá en un CAM? Mira, afortunadamente en los CAM no puedo decir que al 100% porque sería muy responsable de mi parte, pero yo creo que un 80% de los padres de familia se involucran. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres buscan que su hijo sobresalga. Creo que sí son bastante responsables en hacer su labor como padres de familia, más sin embargo, eh, sí hay una minoría que sí te dice, usted es el maestro y usted es el que le tiene que enseñar y usted lo tiene que llevar a donde tiene que llegar. Entonces, por esa minoría es como que la mayoría se hace a un lado. Esa minoría se adueña de este pensamiento de decir, no, mi hijo tiene que ser educado por el profesor y el profesor lo tiene que llevar y hacer y esto. Entonces creo que ese involucramiento de los papás sí es bien importante, pero también tú como profe tienes que decirles, a ver, padres de familia, necesitamos su apoyo, no para mí, necesitamos el apoyo para que sus hijos puedan hacer las cosas bien, puedan llegar aquí, tengan que hacer esto, esto, esto. O sea, son procesos que ellos tienen que ir entendiendo. A veces la comunidad de padres de familia es muy cerrada porque tienen pensamientos muy propios de ellos, pero
creo que a final de cuentas la labor está en nosotros también hacerlos entender que las cosas dentro de un centro de trabajo educativo se hace para el beneficio de los alumnos, ¿no? En esta parte me gustaría conocer tu opinión porque hace ratito lo platicábamos y me acordé mucho de una vivencia que pasó hace unos, pues qué serán, unas semanas. Conocí a una persona que es colega de nosotros, de educación física, en el cual está estudiando una maestría en entrenamiento deportivo, pero tiene la intención de dar clases en una primaria. Y a mí, de manera personal, me suena un poco que vas para el norte y tus pies van para el sur, ¿no? O sea, está completamente disparatado. Y en esta parte, eh, tú siendo una persona que llegó y dices, así sinceramente, yo llegué sin saber nada y me fui apropiando del nivel. ¿Qué crees que debería saber una persona que no te dijeron a ti de trabajar en un campo? O sea, ¿con qué expectativas, con qué ideas reales debería de llegar esa persona? Y sobre todo, si tuviera la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Si ya te ofrecieron un camp, vete preparando porque te vas a encontrar con esto, esto y esto y esto. Creo que lo más importante es para saber para dónde vas. Así como tú dices, si tus pies van para el norte y tu cabeza va para el sur, pues yo creo que vas en sentido contrario. Entonces, creo que lo más importante es saber para dónde quieres ir. Si tú estás buscando irte para camp, creo que lo más importante es irte preparando en el sentido de conocer las condiciones de los alumnos, conocer una discapacidad intelectual, conocer una discapacidad auditiva, una neuromotora, una visual, o sea, tienes que conocer todas las discapacidades para que tú digas, sale, me aviento y ya sé cómo va a actuar un alumno autista y cómo va a actuar un alumno Down dentro de un mismo grupo. O sea, eso es lo que tienes que ir pensando. ¿Cómo vas a llegarle al Down, al autista, para que puedas enseñarles? Eso es como lo primordial. Ya a partir de ahí tú puedes decir, después me especializo en lengua de señas o me especializo en movilidad o me especializo en otras situaciones que ya van más propias a tus clases, ¿no? Pero lo más importante es conocer la discapacidad, porque a veces decimos, ay, pues un autista no hace nada o un down, el down es, no sé, se enojan o son agresivos cuando son mitos, ¿no? Tienes que aprender a conocer las discapacidades. Eso es lo primordial para que puedas decir, si voy acá, eso es lo que tengo que saber. ¿Cuáles son las discapacidades más comunes que tú has logrado identificar? Sabemos que es un mundo y hay muchísimas variantes de incluso, pues, por ejemplo, en el espectro autista es un mundo aparte, pero no sé, ¿crees que pudieras darnos así como una idea en general de las principales discapacidades o lo que nos podemos encontrar de niños en un CAM? Sí, y normalmente las que predominan son intelectuales, que son por problemas de aprendizaje, alguna situación neuronal. Esos son intelectuales. Y hay muchísimos autistas. O sea, el autismo y los intelectuales es como que lo que predomina en un campo. Los niños con síndrome de Down también hay muchos, pero no son tantos. Los que predominan es intelectual y autismo. Tú te puedes encontrar un camp que haya 100 autistas y hay también 150 intelectuales. Porque los intelectuales, pues, engloban muchas otras situaciones, ¿no? Porque, pues, también ya está también TDA, o sea, hay muchas situaciones, pero estos son como los que más puedes identificar. Son como lo más común, ¿no? Lo que has visto. ¿Recuerdas cuál fue de estas características el niño que más te costó atender? Sí, no se me va a olvidar nunca. La verdad, cuando estaba en el camp, les quiero platicar, estuve en un camp hasta en la Jusco. Ahí era preescolar y primaria y tenía un alumno en preescolar que era Down, pero también era sordo. Entonces, me costó muchísimo trabajo poder lograr captar su atención porque
en primer lugar, cuando yo llegué, yo no sabía lengua de señas. Y en segundo lugar, yo no tenía ni idea cómo podías trabajar con un niño Down y menos de esa edad. O sea, pues tú sabes que preescolar, pues tú llegas a preescolar y sabes que te avientas actividades lúdicas con canciones, etcétera, etcétera, más dinámicas y funciona. Pero en un camp con alumnos con esa característica fue algo retador, pero afortunadamente me costó como 3 años, pero lo logré. Fue complicado, pero lo logré, la verdad. Busqué muchas estrategias y en ese entonces tenía una directora que la verdad me dijo, mira, este niño tiene este expediente, léelo. Entonces, eso me ayudó mucho, porque conocí como el antes y el ahora de ese alumno. Entonces dije, ah, ok, por eso es así, por eso está así, tal, tal, tal. Conocí esa parte como que tuve ese diagnóstico, que yo no lo hice, pero dije, ah, por eso. Entonces, en ese momento dije, ya puedo trabajar de esta forma, ya sé qué le gusta, ya sé qué no le gusta. Entonces, ese caso particular lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño porque lo tuve algunos años e incluso cuando yo me fui de ese camp fue un niño que se me acercó y me dio un abrazo, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, me llevo esa buena experiencia de decir, pues hice algo bien para que el alumno me diera como ese reconocimiento, ¿no? Fíjate que había algo que decías al principio y era como esta parte de que todos decimos ser incluyentes, pero realmente yo creo pues bueno, si se ofende a alguien que nos escuche, pues ni modo, ¿no? Pero esta parte de todos son incluyentes, pero la verdad son incluyentes porque lo leyeron, o sea, leyeron la palabra, ¿no? Realmente. Y a mí me sorprende mucho platicar con mis compañeros de CAM o con los que se dedican a alguna actividad de especialidad, porque lo hacen de manera muy natural y vaya, no existe como ese tabú de decir, no, pues es que el pequeñito, así como minimizando a las personas, ¿no? ¿Cómo crees tú o desde tu perspectiva del área? Porque creo yo que los maestros de CAM, pues a ellos no les puedes hablar de inclusión, sería como pecar un poquito de soberbia, intentar expresarle a un maestro de camp cómo es la inclusión, pero desde tu perspectiva, ¿cómo crees que realmente es la inclusión de un niño, viéndolo desde el área de tu área de educación física? Mira, creo que el hecho de decir inclusión, a veces nos vamos por otro lado. Inclusión no es que todos entren a tu clase o que todos estén involucrados en tu clase. No, o sea, creo que la inclusión va más allá de un tema de integración dentro de un grupo. Yo creo que la inclusión va encaminado más a que todos tengan la oportunidad de aprender, todos tengan esa como ese derecho de aprender, obviamente partiendo desde sus necesidades. O sea, la inclusión no es nada más, ay, vente, o sea, vente al grupo, ya estás dentro de la clase, aunque el niño esté parado los 50, 60 minutos, tú dices, lo incluí, lo incluiste, lo incluiste en la clase, pero no lo incluiste en el aprendizaje. Entonces creo que esta parte de que nosotros podemos con más facilidad como practicar esta inclusión, es una tarea bastante pues difícil, pero es una tarea que sí nos debemos tomar el tiempo de hacer porque no nada más es integrar, o sea, integración y la inclusión no es lo mismo. Creo que la inclusión va más allá de integrarlos a un grupo. Yo creo que la inclusión es esta parte de que tengan la oportunidad de aprender lo que los demás están aprendiendo, ¿no? Entonces, desde nuestra área podemos tomarnos esa ligereza de poderles dar esa oportunidad de que aprendan con apoyo, si quieres, porque los apoyos en educación física, tus monitores, eso es como a lo básico, ¿no? O sea, tienes tu monitor y el monitor va a ser como tu apoyo para que tú digas, le puedo dar esta enseñanza a este alumno, ¿no? ¿Te acuerdas de, bueno, pues sí te debes de acordar porque no tiene mucho que te fuiste de grupo y me gusta mucho que esa parte la recalcas mucho, ¿no? Y se las haces saber porque pues a veces sí
está esta percepción de que subiendo de nivel se te olvida que estuviste alguna vez en patio, ¿no? Y esta parte me agrada bastante porque tú dices, no, yo siempre me acuerdo de mi patio, o sea, sé de dónde vengo y sé las necesidades que tiene, pero, y hablabas ahorita de un monitor, ¿me podrías platicar cómo era una clase del maestro Alan cuando estaba en patio? O sea, sabemos que todas eran diferentes vaya, el humor, la disposición, cómo venían los niños, pero así como esto no podía faltar en mi clase porque sabía que me servía, sabía que esto, como lo que me platicas del monitor, ¿no? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, o sea, y te puedo presumir que mis clases eran como una fiesta, o sea, yo era el más feliz del mundo en mis clases. Yo te puedo decir que yo sí era de los profes que ponían actividad y yo participaba en la actividad. ¿Por qué? Porque me gustaba decir, pues si yo le estoy poniendo ese ejercicio al alumno, quiero ver si realmente no lo está haciendo bien porque no puede o realmente, o sea, el ejercicio está muy complicado. Me gustaba participar en las clases. Yo era el máximo actor de diversión dentro de mis clases, o sea, disfrutaba mucho el hecho de ver que mis alumnos se divirtieran. Trataba de que las clases fueran lo más dinámicas que se puedan. Obviamente no podía tenerlos de arriba a abajo 60 minutos, pero era lo más dinámico, lo más divertido. Trataba de que se llevaran lo mejor en cada clase. Y te puedo decir que todas mis clases durante el día eran diferentes. Aunque les enseñara lo mismo, era totalmente diferentes. Trataba de hacerlo distinto porque cada grupo tenía como sus particularidades y decía, no, este grupo no va a funcionar así, pues lo voy a meter así. Pero en todas participaba. Te puedo decir que yo acababa mi jornada a las 4 de la tarde muerto de cansancio, pero la verdad decía, disfruté bastante, me gustó el día, me gustó cómo hice las cosas. Entonces, pues esas eran mis clases, o sea, y incluso hasta a veces los propios maestros me grababan cuando estaba dando mi clase. Oye, profe, se te va a caer un niño, no se cae, no te preocupes. O sea, siempre trataba de salvaguardar su integridad, pero sí trataba como de que fluyera naturalmente. Entonces, mis clases eran así, pura diversión y siempre buscando como el beneficio para ellos. Aprovechándome un poco del aprecio que existe entre nosotros y esta cercanía, me gustaría como preguntarte que, tu perspectiva, porque siento yo que te cambia un poco la manera de ver la educación y las cosas, trabajar en el nivel en el que estás, ¿no? Y me gustaría como escuchar tu opinión de manera macro, hacia afuera, hacia no solo la educación, sino la sociedad, en esta parte de las personas que tienen alguna diversidad funcional o alguna situación neurodiversa. ¿Cómo es esta parte para ti? ¿Sí te sensibilizó o ya lo existía? Porque a veces decimos, no, pues es que cambió, pero realmente hay personas que ya tienen esa sensibilidad del trato con las personas y la sociedad. ¿Cómo es para ti? Esa es una. Y otra, ahora que tienes pequeños, ¿cómo es para ti explicarles esta parte? Porque los niños preguntan con naturalidad, ¿no? Y a veces se topan con compañeros en la escuela que dices, bueno, mi compañero actúa así. ¿Cómo es para ti esa parte que dices, sí es algo importante que deben de saber mis hijos desde la casa? ¿Cómo es para ti esto? Sí, mira, creo que es como una virtud que tengo. La verdad, soy bastante sensible a esas cosas. Tengo esa parte humana bastante desarrollada. Entonces, para mí fue muy sencillo el adaptarme al yo estar con alumnos con una discapacidad. O sea, y te lo puedo decir a ciencia cierta que yo los trataba como cualquier alumno, porque pues, antes de estar en cambio trabajé en regular y la verdad los trataba igual. Para mí, yo los veo y para mí no tienen una condición que yo diga no lo pueden hacer. Al contrario, yo digo, voy a hacer que ellos puedan lograr hacerlo sin que caigamos en el hecho de decir, no los voy a poner a hacer nada, al contrario, o sea, los voy a ayudar a buscar esa herramienta que ellos necesitan o ¿cómo decirlo? Como ese apoyo para que ellos puedan desenvolverse, ¿no? Entonces, creo que esa parte humana que tengo como virtud, lo digo yo, me ha ayudado mucho a que, pues, con mis hijos, ahorita yo tengo uno más pequeño que, pues, aún no puedo explicarle esta parte, mas sin embargo,
el más grandecito, pues yo sí le explico, mira, ¿sabes qué? Las personas que no te pueden escuchar, pues se dicen personas sordas, no se dicen sordomudos, porque eso es algo que muchas personas que desconocen esta parte dicen, es un sordomudo, no, discúlpame, pero las personas sordas, las sordas sí se comunican, tienen su propia lengua, ¿no? Que es la lengua de señas. Y pues sí me entienden, obviamente hay cuestiones que ya no les puedo explicar, porque pues en su edad pues todavía no me las entienden al 100%, pero pues sí los voy sensibilizando y les explico, trato como de que se contextualicen que en el mundo hay muchas personas con situaciones muy diversas, ¿no? Y propiamente con la discapacidad, sí te tienes que familiarizar. En esta parte del programa me gusta platicar con los maestros desde un sentido más hacia a cómo son ellos, ¿no? Porque mucho de lo que damos en nuestras clases es de quiénes somos nosotros, ¿no? Mucho se impregna incluso de mis alumnos por ahí. Yo veo a mi compañera que siempre anda de malas y veo a sus pequeños y esos canijos siempre andan también enojados, andan así porque nos impregnamos o los niños se impregnan de nosotros, ¿no? Y pues me gustaría que las personas conozcan un poco más acerca de ti a través de algunas preguntas que tenemos. Entonces, si me permites, te voy a hacer unas preguntas y tú me puedes contestar tan breve o tan largo como tú quieras, ¿vale? De acuerdo. ¿Hay algo que antes pensabas y que ahora ya no pienses con referencia al nivel en el que te desarrollas? Algo que, híjole, la verdad, creo que voy aprendiendo, o sea, en el sentido de decir, educación especial no nada más es discapacidad. O sea, educación especial engloba muchas otras cuestiones, aprendizajes bastante buenos. No nada más es ir a conocer alumnos con discapacidad, más bien es conocer una diversidad distinta de lo que es la educación, ¿no? Perfecto. Em, ¿Hay alguna pieza de un libro, de una, no sé, una canción, algo que haya marcado un antes y un después en tu labor docente? Algo que recuerdes que digas, esta parte que leí, que vi, que escuché, me sensibilizó, me ayudó a entender un poco más hacia dónde voy. ¿Recuerdas algo así? No, pero ni algo bibliográfico, es más bien como una frase que me dijo mi primer director y lo llevo bien presente y me dijo, haz lo que quieras, pero siempre hazlo para que aprendan. O sea, no lo hagas porque quieres hacerlo, hazlo siempre buscando que el alumno aprenda. Y también me dijo otra, no te veas novato, porque me dijo, estás muy joven, no te veas novato, porque la edad no tiene nada que ver con la experiencia. Entonces, yo me quedé con eso que me dijo mi director y hasta la fecha lo saludo al profe y tenemos muy buena relación y me dice, me felicita, muchas felicidades, profe, has hecho las cosas bien. Entonces, me quedo con esa parte, haz lo que quieras, pero hazlo para que los alumnos aprendan. Y el otro, no te veas novato, porque muchas veces te dan tu novatada, ¿no? Te dicen, órale, te vas con el grupo más revoltoso, ¿no? Me dijo, el grupo que agarres, pero no te veas novato. Exacto, a veces la seguridad con la que te vean las personas también imprime en ellos un poco de tranquilidad, ¿no? Porque sueltas la necesidad de estar todo el tiempo alerta y dices, ok, esta persona está en 100% para mí, no necesito estarme cuidando ni mucho menos para, para hacer las cosas. ¿Te acuerdas qué etapa escolar fue la que tú más disfrutaste como alumno? Sí, creo que sí. La verdad, la etapa de la prepa fue con la etapa en la que dije, ahí me reventé. O sea, fue como parte de aguas en mi vida. Dije, aquí ya, lo disfruté mucho. Fue una etapa de mi vida que disfruté bastante. Inclusive, pues, en esa etapa, pues, los conocí a ustedes, a ti, a todos mis amigos que también ahora son colegas. Entonces, la verdad, disfruté bastante. Esa etapa me marcó bastante, pero para bien, para bien.
Que eso es lo importante. Si tuvieras la oportunidad, sabemos que a veces es difícil como la retórica de estas cosas, pero de poder verte a ti cuando recién egresas de la universidad, con la expertise que hoy tienes y la experiencia que has adquirido con los años, si pudieras dirigirle unas palabras, algún consejo, algo, ¿qué crees que sería lo más significativo que tendrías que decirle a ese Alan recién egresado de la universidad? Ay, creo que le diría que tome las oportunidades. Creo que eso es como lo esencial, o sea, como que lo que me ha formado, me ha forjado, o sea, tomar las oportunidades. A veces dicen el mexicanismo, pero no lo veo como mexicanismo, es más bien como no quedarte en el que hubiera pasado si no hubiera o hubieras hecho las cosas. Yo creo que el tomar las oportunidades, decirle, hazlo, pero hazlo bien. Saber, pero ve por todo. Es que es bien importante porque al final yo lo platico con las personas cuando a veces me dicen, es que no te da miedo, porque no? Pues al final de cuentas, a lo mejor suena un poco drástico, pero pues todos nos vamos a morir. Al final de cuentas, debíamos tener una buena historia de algo malo que me pasó a tener una vida plana, ¿no? Que al final de cuentas es eso. Y sobre todo, lo que agregaría yo, es como tú lo dices, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, pero hazlo bien. Se entiende que sobre todo en nuestra área, entiende que hay una necesidad específica de tomar las cosas con seriedad y hacer las cosas. Yo estoy convencido que los maestros, todos tienen como algún poder especial o algo que yo lo digo como superpoderes de maestro. Y creo yo que los de educación física más porque es un área que se cocina a punto y aparte. No es solamente porque seas mi colega del área, ni porque nos conozcamos, ni porque yo me dedique a lo mismo, pero sí creo que somos punto y aparte en cuanto a esta área educativa. ¿Qué superpoder crees que tienes tú como maestro y cuál te gustaría tener? Ay, el superpoder, híjole, no sé, siento que tengo un superpoder bien importante y creo que ni Superman lo tiene. El superpoder de que creo que todas las cosas con las que voy lidiando, logro hallarles el lado bueno. O sea, creo que ese positivismo que creo yo que me caracteriza es como un superpoder que tengo, porque digo, con mente positiva van resultando las cosas. Si tú vas negativo, pues ahí las cosas no resultan, ¿no? Y a veces ese positivismo que tengo, dices tú que es un superpoder que podría tener, creo que es eso, o sea, la mente positiva me ayuda mucho a estar bien, me ayuda mucho a proyectarles también esa cordialidad con mis alumnos, entonces creo que esa parte. Y el que me gustaría tener, híjole, eh, pues yo creo que el don de la palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que en la palabra que tenemos como nosotros como actores de educación física, pues suele ser bastante, ¿cómo lo puedo decir? Que no se escuche tan crudo, pero puede ser a lo mejor denigrada porque dicen educación física, pues no sabe otra cosa más que educación física. Entonces, nuestra palabra como maestros de educación física, quisiera que yo, a lo mejor ahorita, pues digamos en la posición en la que estoy, a lo mejor ya no se me demerita, pero creo que sí, ese don de la palabra de decir, yo puedo aportar, creo que ese superpoder quisiera tenerlo. Y está increíble. Ya casi para despedirnos y antes de hacer como la pregunta o la pregunta de serie, ¿hay algo que quisieras que las personas escucharan o conocieran no solo del área en la que tú te desempeñas, sino que creas que es un mensaje importante para que lo escuchen quienes nos vayan a escuchar? Sí, bueno, creo que pues tanto como que conozcan, pues no, sino más bien yo creo que se involucren, o sea, esta área es bastante padre, esta área en la que estamos es bastante enriquecedora y te puede dar sorpresas que te van a gustar, o sea, es algo nuevo para ti, sí, pero no hay que entrar con miedo,
experimentar cosas. Exactamente. Y ahora sí, el cierre de nuestro programa, antes de que nos platiques de tus proyectos, de si hay manera de contactarte, si a alguien le interesó esta conversación. Para ti, educación es Ay, para mí educación es lo mejor que me ha pasado como profesionista. excelente. Alan, si hubiera alguna persona que le interesaría, no sé, conversar contigo, encontrarte, sabemos que tus redes sociales son como personales, porque en esa área estás. No sé, alguna manera en la que los maestros pudieran contactarte, sobre todo, a lo mejor alguien que, pues como muchos de nosotros que no sabía que estos juegos no solamente están abiertos para camp, sino para niños inscritos en UDEI, toda esa parte, ¿cómo podrían hacerlo, oye? Sí, mira, tengo un poquito abandonado mi canal de YouTube porque lo usé durante la pandemia para mis clases, pero pues ahí están, profe Alan Ursúa, ahí estamos en el YouTube y en Facebook pues, me pueden encontrar así como Alan Ursúa también. Ya es Perfecto. que ahí La andamos. intención es que, a final de cuentas, como muchos proyectos que nacieron en pandemia, como este que estamos en ahorita nosotros, pero creo que sí hay contenido de calidad para que vayan y lo busquen. De todos modos, nosotros vamos a poner aquí en la descripción del video el comentario de cómo pueden encontrarlo, pero sí es importante que se abran estas ventanas de conversación. Recuerden que en nuestro caso, pues nunca es con la intención de señalar qué está mal o qué está bien, porque eso es a perspectiva de cada uno, pero sí hacer del conocimiento y sobre todo de cómo es que se desarrollan todas estas áreas, ¿no? Todas lo diversas que son, porque para entender a una persona, como tú lo decías con aquel pequeño de hace años, pues hay que leer un poco del historial de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Y entonces también pasa lo mismo, para entender la queja o la molestia de un maestro de preescolar, de un maestro de secundaria, pues tienes que entender en qué contexto se está desarrollando o qué le está sucediendo. Pues Alan, muchísimas gracias por regalarnos este rato de tu tiempo, porque pues para quien nos está viendo, estamos grabando un domingo, que sabemos que al otro día hay que ir a trabajar y son jornadas largas, son extenuantes, sobre todo los lunes, y más siendo padre de familia, porque hay que ordenar muchas cosas para que la semana funcione. Pero qué bueno que nos regalaste este espacio y nosotros estamos muy contentos de que seas tú la voz de los maestros de educación física y sobre todo de esta área en específico que son los camps. No, al contrario, agradecerte a ti y nuevamente, pues la verdad estoy muy, muy contento de que hayamos estado en este espacio, la verdad, muy, muy agradecido contigo, por tu equipo nuevamente. Una experiencia más y la verdad, muy, 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 muy rico todo, se disfrutó bastante, muy, muy padre, la verdad. Pues ahí está. ¿Algo que les quieras decir antes de que nos despidamos? No, pues nada, creo que pues, sean felices, disfruten lo que hacen, que es lo más importante, diviértanse, o sea, hagan lo que quieran, pero diviértanse, disfruten de la vida y sean felices. Pues ahí está. Gracias a todos los que nos escucharon y llegaron sobre todo al final de este video. Ya saben que no les cuesta nada suscribirse, porque muchos en las estadísticas de los videos siempre vemos que muchas personas nos ven pero pocos se suscriben. Entonces, pues no les cuesta nada ahí picarle en el botón de suscribir para que esta área siga creciendo de poco a poquito. Tampoco es la intención de hacernos famosos, sino darle voz a quienes no la tienen, ¿no? No, a los maestros que están realmente ahí inmiscuidos en el patio haciendo su trabajo. Y pues si no eres maestro, pero te interesa ir a empezar a trabajar esta parte de la educación, pues creo que es un buen programa para que escuches, si llegas a caer en un campo en educación especial, cómo empezar a tratarlo. Y ya escucharon, podemos encontrar a Alan como profe Alan Ursúe en YouTube En y YouTube, Alan Ursúe en Facebook, así es. ¿verdad? Pues Alan, nos vemos y que tengas bonita noche. Gracias. No, igualmente ustedes, bonita noche, hasta luego. Bye.